buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a la segunda conferencia del día de hoy, Eficiencia de la Energía Sustentable en México, impartida por el ingeniero José Efraín Fernández Cisneros, ingeniero electromecánico egresado del TEC-NM Campus Ocotlán, máster en Administración de Negocios por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. En el año 2001 entró a laborar como residente en Comisión Federal de Electricidad, Zona Ciénega, Departamento de Medición, Conexión y Servicios, como parte de sus residencias profesionales del Instituto Tecnológico de Ocotlán. En el 2002 estuvo como supervisor de obras en Comisión Federal de Electricidad, Zona Ciénega, en el Departamento de Distribución. En el 2007 estuvo como agente comercial, Agencia Tototlán, en Comisión Federal de Electricidad, Zona Ciénega, Departamento Comercial. En el 2006 estuvo como jefe de oficina de mediciones, conexiones y servicios en Comisión Federal de Electricidad, Zona Ciénega, en el Departamento de Medición, Conexiones y Servicios. En el 2018 a la fecha, ocupa el puesto de jefe de Departamento de Medición, Conexiones y Servicios en Comisión Federal de Electricidad, Zona Ciénega, Departamento de Medición, Conexiones y Servicios. Entre sus logros personales podemos mencionar que en el 2008 obtuvo reconocimiento a la excelencia por estar entre los 10 mejores en la zona del país, con el mejor valor de pérdidas de energía. Es un gusto contar con su presencia esta tarde. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Y nada más quiero comentarles que para mí es un honor estar presente y haber sido parte del Instituto Tecnológico de Ocotlán. Bueno, pues vamos iniciando con el tema que por ahí vamos a presentar, que para mí en lo personal es un tema muy importante, no tanto por la eficiencia que buscan las empresas o los particulares en cuanto al uso de la energía eléctrica, sino también por todo lo que conlleva en cuestiones ambientales. Bueno, vamos a darle una pequeña introducción, una muy breve y sencilla. Bueno, los primeros indicios de electricidad o de energía eléctrica datan de por ahí del siglo V antes de Cristo, cuando una persona que podrían haber escuchado Tales de Mileto, pues descubrió un fenómeno, y ese fenómeno pues lo denominó electricidad estática. Es donde inició prácticamente esta revolución. Y pues bueno, pasaron muchos años, muchos siglos, pero por ahí ya en 1870 el señor Thomas Alva Edison y Joseph Swan inventaron lo que fueron las primeras bombillas de luz o de electricidad. Y para el año 1881, Thomas Alva Edison construyó las primeras centrales de generación eléctrica, eso por ahí en Estados Unidos, en Manhattan. Si se fijan, pues bueno, desde el año del siglo V antes de Cristo al siglo XIX, pues pasaron varios cientos de años. Durante esos varios cientos de años, pues hubo muchos descubrimientos relacionados a la electricidad, pero fue hasta este año cuando ya se instalaron y construyeron las primeras centrales eléctricas. Bueno, pues vamos definiendo previamente lo que se denomina eficiencia energética. Bueno, pues la eficiencia energética no es más que nada la cantidad de energía eléctrica que tú estimas consumir en la realización de una actividad contra la energía que realmente consumes. Con esa relación, tú sacas una eficiencia. Si tú estimas generar o consumir, perdón, una X cantidad y consumes más de la que tú estimaste, pues vamos, no está siendo eficiente, ¿no? Y aquí se ve un ejemplo muy sencillo de una lámpara de LED contra una lámpara incandescente. Supongamos aquí yo en el aula que yo me encuentro, pues es una oficina de 5x5, donde yo para abastecer de iluminación con una lámpara de 7 watts es más que suficiente. Pero hay gente que todavía utiliza las incandescentes. Hablamos de una de 60 watts. Dan la misma luz, pero la lámpara de LED te consume 7 watts.
contra la de 60 watts. Entonces, una persona que utiliza una lámpara de LED de 7 watts es más eficiente o está haciendo el uso de energía eléctrica de manera más eficiente que el que utiliza una de 60 watts. Eso, si lo vemos de la manera más simple y sencilla, vamos. Y esto lo veo yo a diario, como lo comentaba por ahí la señorita Claudia, en el área de medición. Nosotros atendemos a clientes que se quejan del alto consumo de energía. Y una vez al interrogar o interactuar con el cliente, pues nos damos cuenta que no están siendo eficientes en el uso de la misma. Por ahí al final vamos a dar un ejemplo real de un uso eficiente de la energía. Otra definición, pues bueno, es básicamente, se puede decir que son las acciones o prácticas que se toman para, o que nos permiten hacer, que se toman para hacer más por menos. Cuando tú haces el mismo trabajo o más trabajo, utilizando menos energía, está siendo más eficiente. Entonces, es básicamente eso. Esto sin sacrificar las cuestiones de confort, de producción, etcétera. No por tener más eficiencia vas a disminuir tu producción o vas a limitar tu confort, ¿no? Entonces, estos como términos de eficiencia energética. ¿Qué le denominamos energía sustentable? Bueno, la energía sustentable es algo que se puede sostener a largo tiempo sin agotar los recursos y sin perjudicar el medio ambiente. Esto si lo trasladamos a lo que le denominamos recursos naturales, como viene siendo el sol, el agua, el aire, pues bueno, son recursos que podemos nosotros aprovechar y son inagotables. Y esos son recursos que le denominamos recursos sustentables, ¿no? Y ahorita vamos a ver más a detalle cada uno de ellos. También la sustentabilidad sería pues producir bienes o servicios a partir de recursos. Ahorita les comentaba de recursos naturales energéticos a un ritmo del cual no se pueden agotar. Vamos a ver los recursos naturales con los que podemos generar electricidad o energía eléctrica. Son recursos inagotables, los cuales los puedes utilizar de manera, y cabe el término, de manera indiscriminada y no te van a contaminar y no se van a agotar vamos, en miles de millones de años. Quizás nosotros ya, la humanidad ya ni exista, ¿no? Pero no se van a agotar. Y aquí denominamos energía sustentable. Bueno, a la energía sustentable o renovable, vamos, es aquella que a diferencia de las tradicionales son de fuentes fósiles, estas tradicionales que son fuentes fósiles son de alto costo, son contaminantes y estas sí se agotan a diferencia de las renovables o sustentables, ¿no? Y estas se pueden obtener de fuentes naturales prácticamente infinitas. Ya les comentaba, como es el sol, como es el aire, como es la lluvia, entre otros, ¿no? Pero estos son los principales. Lo que viene siendo el aire, la lluvia, el agua, etcétera. Y México, como vamos a ver también, está situado en una región que básicamente es privilegiada por nuestros recursos. Bueno, la energía eléctrica la podemos clasificar en dos grandes grupos, según el medio con el que se genera, vamos. Hablamos de las fuentes por medios fósiles y de las energías por fuentes sustentables o limpias. Por ahí en la parte de abajo pues, ven una imagen de unas plantas de generación, vamos, por medios fósiles, y en el otro lado, el lado derecho, vemos pues, sistemas de energías sustentables, como es el agua, el aire, vamos, y los paneles fotovoltaicos, el sol. Entonces, si ven una imagen, nosotros vamos, simplemente por ver la imagen, te das cuenta que unas son limpias y las otras son altamente contaminantes, ¿no? Y esa es una característica muy notoria entre una y otra. Bueno, las fuentes no renovables son fuentes como el petróleo, el carbón, el gas, la energía nuclear, entre otros, pero son energías que, como decía anteriormente, son altamente contaminantes y que al aprovechar estos recursos y generar electricidad o realizar o utilizarlos, vamos, generan y emiten una gran cantidad de contaminantes al medio ambiente.
y por ello emiten lo que llamamos gases de efecto invernadero a la atmósfera y precisamente son partículas que están deteriorando el planeta, ¿no? Y una característica de esto pues son fuentes que se están agotando y por ende, como cada vez se están agotando y cuesta más trabajo explotarlos o extraerlos, pues son más costosos la extracción de los mismos y la generación de energía eléctrica por estas fuentes, obviamente, pues es más costosa, ¿no? Que a diferencia de las sustentables que veremos aquí a continuación. Bueno, las fuentes sustentables o renovables, una de sus características pues, son inagotables, debido a que se pueden regenerar y fácilmente, se pueden regenerar fácilmente por la inmensa cantidad que existe en el planeta. Y como les comentaba, pues México está situado en un punto muy importante, ¿no? Estas fuentes pues, son la fuente eólica, la hidráulica, la solar, la biomasa, la marítima, etcétera. Entonces, estas fuentes, pues, la mayoría pues no cuestan. Son fuentes, hablando del sol, pues, no nos cuesta aprovecharlo para generar electricidad. Hablando del aire, no nos cuesta aprovecharlo para generar electricidad. Si hay que hacer una inversión, que ahorita lo veremos, pero son fuentes renovables y que no nos cuestan prácticamente nada aprovecharse o aprovecharnos de ellos, ¿no? Para utilizar la electricidad. En esta diapositiva vemos el estado actual en cuanto a generación de energía eléctrica en el país. Esto es un dato de México. Del 100% de la energía que se tiene o de la capacidad instalada que se tiene en el país, el 68.36% es por fuentes fósiles. Ya lo comentamos anteriormente cuáles son esas fuentes fósiles. Y estamos hablando que cerca del 31%, 31-32%, son esta energía que se puede generar o se genera por fuentes renovables y fuentes limpias. Entonces, y cabe mencionar que México está, aunque no lo crean, México está en los primeros países con mayor volumen de capacidad instalada de energía por fuentes renovables y limpias. Y lo veremos de en adelante, México cada vez está poniendo nuevos retos para implementar la energía por fuentes renovables y disminuir la energía por fuentes fósiles. Ese es un dato muy importante, ¿no? Bueno, una de las características que se tienen de las energías renovables, hay muchas, pero las principales, o una de las principales es que no contaminan. Ya lo comentaba anteriormente, como son energías limpias, no contaminan, son energías que no emiten residuos a la atmósfera, no contaminan las aguas, no contaminan el aire, etcétera, y por ende pues son sustentables y cuidan, por así decirlo, cuidan la salud de la humanidad, ¿no? Otra, otra característica es que son energías que no se agotan, son recursos naturales que se regeneran de manera diaria, vamos, son renovables, de ahí que son renovables y la cantidad puede mantenerse por un largo tiempo. Y podemos decirlo que son fuentes que nunca, les repito, no nos vamos a agotar. Y es competitiva. ¿Por qué por qué decimos que es competitiva? Bueno, pues porque una vez realizada la inversión, eso sí quiero que quede claro, hay gente que piensa que las energías sustentables son caras. ¿Por qué? Porque el costo inicial de una planta de generación de inicio, pues sí es considerable, dependiendo de la cantidad de energía que nosotros pretendamos generar o de las necesidades que tengamos. Pero una vez que se tiene ya instalada la planta, el costo de la energía por la fuente que lo genera, vamos, es prácticamente mínima el costo de la energía, ¿no? A diferencia de las fuentes fósiles, que ahorita lo veremos. Entonces, al ratito vamos a aclarar bien esa parte de por qué se dice que es una inversión inicial muy costosa, que para mí no lo es. Bueno, vamos a ver lo que viene siendo las ventajas y desventajas. Vamos a iniciar primeramente con lo que vienen siendo las ventajas de las energías renovables.
Bueno, una de ellas es que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Quizás soy reiterativo en este aspecto, pero pues, la verdad, como para mí, y así se cree, es el punto medular de los beneficios que tiene la generación de energía eléctrica por estos medios que no dañan el medio ambiente. Son más respetuosas y no contaminan en un grado muy mínimo, ¿no? Y hoy representan una alternativa más limpia para obtener energía. Aquí lo manejan como alternativa, pero bueno, ya es una necesidad real, ¿no? Que se tiene a nivel mundial. Otra ventaja que se tiene que las instalaciones son relativamente sencillas de desmantelar. Yo pongo el caso de lo que vienen siendo los paneles solares o las instalaciones fotovoltaicas. Ya lo he vivido por el lugar en donde yo me desempeño. Hay gentes que instalan este tipo de instalaciones en su hogar, en la industria, y una vez que se cambian o se mudan de un lugar a otro por diversas cuestiones, desmantelan todo con bajo costo y lo vuelven a instalar en el sitio donde se instalaron, ¿no? Para trabajar o para habitar. Pues las instalaciones son relativamente sencillas de desmantelar. Dan dependencia a la zona, hablando de energéticamente. ¿Por qué? Porque hay áreas donde se han instalado, incluso se han instalado lo que llamamos parques fotovoltaicos, y esa energía que se genera por este medio, pues abastece esa región, ¿no? ¿Y qué es lo que provoca? Pues que se deje de generar o de consumir energía por las fuentes fósiles. Entonces dan independencia. Produce muchos puestos de trabajo. Pues, precisamente yo lo he vivido con mucha gente que llega aquí. Hablo de técnicos, hablo de electricistas, ingenieros, que han puesto desde medianas empresas a pequeñas o de manera particular, instalando paneles solares. Actualmente en México hay cerca de 8,000 personas a nivel nacional que instalan este tipo de tecnología. Cuando hace unos años era muy rara la persona que instalaba. Se están dando cursos a nivel nacional, capacitando personas pues, para desenvolverse y explotar este medio, ¿no? Entonces, sí genera muchos puestos de trabajo y es un área de oportunidad para mucha gente. Como les repito, son energías limpias y seguras en tanto que su impacto es muy bajo. Hablo del impacto en cuanto a la salud, en cuanto de riesgo en cuanto a la salud, es muy bajo, ¿no? Puesto que no contaminan. Y son una fuente de recursos inacabables. Eso lo comenté anteriormente. La fuente, hablo del sol, el aire, el agua. Lo repito, son fuentes inagotables que debemos de aprovechar o de explotar al máximo para reducir la generación de energía por fuentes fósiles. Bueno, una de las ventajas, así como hay ventajas, pues claro, ¿no? También hay desventajas de la generación de este tipo de energías. Una de ellas, pues, es que se requiere una gran inversión inicial. Le repito, yo en mi caso, y como lo vamos a ver en un caso también al final, la inversión yo considero que no es tan grande para los beneficios que se van a obtener, pero bueno, si lo manejamos con una inversión inicial grande, no hay ningún problema, pero vamos a ver más adelante la tasa de retorno que tienen con instalaciones de este tipo, ¿no? Y no siempre se puede disponer en todo momento. ¿Por qué? Por el tipo de recurso, hablo del aire, del sol, pues son intermitentes. Hablando del sol, el sol, pues sabemos que no lo podemos aprovechar las 24 horas. Hay un periodo del día en el que sí se aprovecha y es cuando podemos generar electricidad. Hablamos del aire también, pues no todo el tiempo está haciendo aire con las condiciones idóneas para poder generar electricidad, aunque hay regiones del país que prácticamente todo el año cuentan con este recurso. También los recursos como el agua también se aprovechan para generar electricidad, pues también hay áreas donde no son eh, permanentes, simplemente pues son periodos del tiempo en los que se pueden aprovechar, ¿no? Otra desventaja pues es de que requieren grandes extensiones de terreno, requieren grandes extensiones de terreno
principalmente lo que vienen siendo las instalaciones de parques de fotovoltaicos. Dependiendo del volumen de energía que se quiere generar, pues la cantidad de paneles y es la cantidad o el área de terreno que se va a tener que ocupar, ¿no? Entonces, esa sería una desventaja, entre comillas. Pues bueno, pueden afectar lo que viene siendo el ecosistema, pero para esto, pues bueno, hubo una regulación, que también lo veremos un poquito, vamos, pero una regulación ya que se generaron varias dependencias y hay reglamentación en la que se tiene que apegar todo generador, productor de electricidad, pues para ejemplo, para no afectar lo que viene siendo los ecosistemas, ¿no? Y otra, pues depende de factores climáticos fluctuantes. Yo lo comentaba también en la diapositiva anterior, no, la energía o los fuentes eh, de este tipo pues no son permanentes, no están el 100% del tiempo en, en, en movimiento, algo del sol, algo del aire, algo del agua. Entonces son fluctuantes, ¿no? Ellos se le denominan también alternativas. Bueno, ¿y por qué son importantes las energías sustentables? Bueno, las energías sustentables son importantes porque son fuentes, reitero, limpias, inagotables y en constante crecimiento y son competitivas. No producen gases de efecto invernadero y ni expiren emisiones contaminantes a la atmósfera. De ahí que ayudan a detener en gran manera lo que viene siendo el cambio climático, ¿no? Y eso es que de hecho todo esto que de las energías sustentables, quiero que quede claro, o todo este boom de las energías sustentables, los apoyos, las reuniones que tienen los países a nivel mundial, los congresos, es precisamente pues para detener el cambio climático. No es tanto para mejorar la economía de las personas ni para mejorar la economía de las empresas. No, todo esto va enfocado pues para combatir el cambio climático, detenerlo de una manera que ya es preocupante. Todos nos hemos dado cuenta de todos los trastornos ecológicos que hemos provocado, ¿no? Entonces, todo va encaminado y por eso soy tan reiterativo en que no contaminan, no emiten, vamos, gases de efecto invernadero, etcétera. Porque principalmente por eso se está tratando de explotar al máximo este, este tipo de energía y reducirlo de fuentes fósiles, ¿no? Bueno, también son importantes pues, debido a que las energías de fuente fósil cada vez son más escasas y para extraerlas es más costoso. El explotar pues, la extracción de petróleo, de carbón, etcétera, pues cada vez cuesta más trabajo. Antes se excavaba un pozo para extraer agua y resulta que salía petróleo. ¿Por qué? Porque estaba a muy baja profundidad. Pero actualmente ya para extraer el petróleo, pues la verdad se tienen que depurar pozos profundos, estamos hablando a muy grandes profundidades, que la extracción es muy costosa y por ende la energía por este medio es más costosa, ¿no? Y a diferencia de las sustentables, que cada vez se está explotando más, están creciendo más, y la energía es más barata, ahorita lo vamos a ver, es más económica. Y repito, bueno, eh, por ahí en el año 2019 se detectó que fue uno de los años más con temperatura más elevada a nivel global, solo por detrás del año 2016, donde la temperatura media de los últimos 5 años ha sido aproximadamente de 1.2 grados superior al nivel preindustrial. ¿Por qué lo comparan con el nivel preindustrial? Bueno, pues es claro, ¿no? Anteriormente, antes de que se explotara la industria o tuviera la energía eléctrica, pues bueno, no había tanto contaminante, ya que pues porque los trabajos eran más mecanizados, eran manuales, eran más de fuerza, vamos, a diferencia que cuando resulta que se descubre la electricidad y se vienen descubrimientos como los motores, las máquinas, etcétera, vamos, que se tuvo la necesidad de generar electricidad pues, para abastecer todos esos inventos y aprovecharlos principalmente en industria y en los hogares. Entonces,
la temperatura de esa época ahorita pues ha incrementado en 1.2 grados, y 1.2 grados a nivel global es mucho, vamos. Aunque parezca poco, pero es mucho, tanto así estamos viendo los efectos que está provocando ese incremento de la temperatura. ¿Cuál es el futuro de las energías sustentables? Bueno, este dato que tengo aquí, bueno, pues es un dato que se trata de la Agencia Internacional de Energía, sigla es la AIE, la cual menciona que la participación de las energías renovables por ahí en el 2017 rondaba por el 21.8%, del 100% de la energía que se generaba por fuentes renovables sustentables era el 21%. Y para el año 2040 se estima que esta energía llegue o esté rondando el 44%, muy cercano al 50% de la energía que se requiere, vamos, para abastecer las necesidades pues, de la humanidad, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que precisamente que la población crece, que las empresas se crecen y las necesidades de energía pues, van a ser mayores. Pues bueno, se estima que para este año dos terceras partes de esa necesidad de demanda va a ser también solventada por medio de las fuentes renovables, ¿no? Entonces, es un dato muy interesante. Como digo, estamos hablando ya, se cree que va a estar cerca del 50%, y principalmente se le está dando mucho auge a lo que viene siendo a la energía eólica y a la energía fotovoltaica. ¿Por qué? Porque son más baratas, entonces son energías más baratas y son de las que menos o no contaminan actualmente. Aquí tengo un dato también interesante, que hay gente que principalmente, lo repito, desafortunadamente yo me doy cuenta por el área en la que estoy, hay gente que lo menos que le interesa es si contamina o el cambio climático. No hay gente que no sabe nada de eso, pero sí saben cuánto pagan de luz, cuánto consumen y cuánto pagan. La gente está muy interesada de cada bimestre, vamos, cada 2 meses, que es cuando se paga el recibo, hablando de lo que viene siendo el uso doméstico y comercial, y mensualmente, pues en las industrias, la gente está, en cuanto llega el recibo, luego revisa su factura y se da cuenta si se paga lo que normalmente consume energía, o si se le incrementa, de inmediato se comunica con nosotros. Pero bueno, ¿por qué? Porque a ellos lo que les interesa es el recibo de luz. Entonces aquí vemos que la energía por medio de fuentes fósiles ronda entre los 5 y 17 centavos de dólar. Y en cambio, las por fuentes de energía limpias o sustentables andan entre los 3 y 6 centavos. Si se saca un valor, estamos hablando de que en pesos, vamos, estamos hablando que la energía por fuentes fósiles ronda sobre los 2 pesos con 20, 2 pesos 30 centavos, mientras la energía por fuentes sustentables anda rondando alrededor del peso. Estamos hablando de un 40-45%, a diferencia de lo que cuesta por fuentes fósiles, ¿no? Entonces, si lo comparamos, pues la verdad sí hay mucha diferencia, ¿no? Y les comentaba en la diapositiva anterior que las fuentes más baratas y contaminan menos vienen siendo las fuentes por medio de energía eólica y solar. La energía eólica y solar son las más baratas y son 100% renovables. En esta tabla estamos viendo lo que son datos del 2018 al 2024. En el 2018, México se impuso una meta para generar 80 terawatt-horas de energía. Y la capacidad que tenía realmente era de 75. Nunca iba a llegar a los 80 porque teníamos una capacidad menor, vamos, para generarla, ¿no? Y la barrita verde es lo que realmente generó. Fueron 74 terawatt-horas. Y en el 2021 lo que se estima en el país es de que se tiene realmente una capacidad de 105 terawatt-horas, y México, bueno, esa es la meta, perdón, que se tiene contemplada, y México se estima que va a tener una generación que rondará los 107 terawatt-horas, con lo que se va a cumplir la meta que se propuso. Para el 2014, pues bueno, se pretende que México tenga una generación de 114. Si vemos del 2018 al 2024, en 6 años,
pues vamos a implementar cerca de cerca de 40 terawattoras de energía generada por fuentes de energía limpias. Entonces, y repito, México es uno de los países que más están invirtiendo en este medio. ¿Cuál es el potencial de México? Bueno, México, como comentaba al inicio, México está en una área geográfica a nivel mundial de las más importantes o más generosas en todos estos aspectos, ya que México tiene altos niveles de insolación, con lo que podemos, con lo que podemos generar energía por medio de las fuentes fotovoltaicas, ¿no? También tiene un gran potencial de plantas hidroeléctricas que se están ahorita aprovechando y otras muchas más que se van a generar. Tenemos áreas geotérmicas eh, para desarrollarse. Como geotérmicas, digo, también México es un país privilegiado. Tenemos regiones con una alta intensidad de vientos, ahorita lo veremos también, y también se tiene una gran cantidad de desechos orgánicos agrícolas y urbanos. Aquí sí lo puedo comentar, desgraciadamente México genera mucha basura, pero pues esa basura, si le sacamos provecho, se puede utilizar para generar energía. Y en cuanto a la agrícola, pues México también es un país con un gran volumen de agricultura y ganadería, la cual también está siendo explotada cada vez más, ¿no? Aquí, de hecho, aquí en la región, ahí me tocó visitar una planta que ya no supe si la siguen utilizando, pero en el Nogal, no tiene mucho ganado y ellos estaban generando electricidad para ellos, principalmente para reutilizarla, generar y utilizarla en su proceso con el desecho orgánico. Decía que México tiene una gran radiación solar, es una de las más altas perdón, a nivel mundial, puesto que está en una región privilegiada. México recibe en promedio una mayor radiación solar que otros países. En volumen reciben mayor que otros países. En el país hay regiones donde se están tratando de instalar, yo te lo voy a comentar más adelante, parques eólicos, parques fotovoltaicos para explotar precisamente la radiación solar, ¿no? El potencial hidráulico en México es muy grande. Tenemos muchos ríos, tenemos muchos lagos y tenemos mar por ambos lados, entonces no nos podemos quejar. Entonces México tiene un potencial estimado de generar por medio de hidroeléctricas hasta 80 terawattoras. Actualmente únicamente estamos aprovechando o generando un 35% de ese potencial que se tiene, pero existen más de 100 sitios que están siendo identificados y que se pretenden desarrollar plantas hidroeléctricas. En cuanto a la geotérmica, México también, les comento, tiene muchos lugares donde se puede generar electricidad por medio de esta fuente, de las fuentes geotérmicas. Actualmente se tienen identificados cerca de 1,400 sitios en 50 regiones del país, los cuales, como les digo, se están haciendo proyectos pues, para ser aprovechados, ¿no? Hay lugares, por aquí cerca está uno en Tequila, Jalisco, donde se está trabajando en esto, ¿no? En Nayarit hay otro. Pero bueno, en el país hay cerca de 50 diferentes zonas geotérmicas y existen alrededor de 1,300 megawatts de reservas probadas y 4,500 megawatts de reservas probables adicionales en más de 15 zonas potenciales. Entonces, como les digo, podemos todavía implementar todavía más esa fuente, ¿no? De biomasa, les comentaba. En cuanto a la biomasa, pues bueno, México genera mucha basura. Es de los países que más basura genera, desgraciadamente. Pero bueno, si lo vemos por el lado amable, dirían por ahí, pues bueno, podemos aprovechar esa basura y generar electricidad. Y en cuanto a la ganadería, pues también tenemos empresas muy grandes. Aquí en la región tenemos el Nogal, en Tototlán están los 19 hermanos, entre otras, que generan muchos desechos. No sé si ustedes han visto, pero salen camiones y camiones de desecho orgánico de sus animales. Entonces,
si le invierten un poco en un proyecto o en proyectos, pues ellos pueden aprovechar este desecho orgánico, ¿no? En cuanto al potencial eólico, bueno, también México cuenta con una región que son de las más a nivel mundial, con las que tienen un nivel más elevado en cuanto a emisión de aire. Estamos hablando del istmo en Tehuantepec, Oaxaca, Oaxaca. Hay zonas donde se generan vientos a 50 metros de altura superiores a los 8 metros por segundo. Entonces, estos parámetros de viento son vientos que en muchos países no los tienen nunca. Entonces, México tiene vientos de entre 8.5 a 7.7 metros por segundo, con un potencial para generar hasta 8.800 megawatts. No les comento, aquí al menos la subestación que nosotros tenemos en Quixeo, estamos hablando de una subestación de 30 megawatts, y aquí estamos hablando de 8.800 megawatts, ¿no? Para que vean lo que podemos abastecer. Bueno, ¿qué hacer para lograr la eficiencia energética? Bueno, en términos generales, vamos, para lograr la eficiencia energética, hay tres acciones principales que podemos hacer. Una de ellas es el uso de equipos y sistemas con mayores niveles de eficiencia energética. Estos sí tienen un costo, puesto que son equipos que tú tienes que reemplazar, vas a tener una mejora sustancial o una eficiencia energética mayor, ¿no? Pero sí tienes que hacer una inversión. Y estamos hablando que el ahorro que tú obtienes con medio de reemplazo de estos o el uso de sistemas con alta eficiencia, pues estamos hablando de hasta un 30% de reducción al menos en tu consumo de energía. Y por ende, pues es un 30% en reducción de utilización de energía por fuentes fósiles, ¿no? O la segunda son las mejores prácticas y hábitos en relación al uso de energía y materiales. Aquí es menor en la reducción de consumo de energía. Aquí estamos hablando de entre un 15 y un 20%. Pero bueno, esta no te cuesta nada, es la gran diferencia, que aquí únicamente con mejorar tus hábitos de uso de energía puedes reducir hasta un 20%, que es uno de los casos que traigo. Y la tercera, pues es la generación de energía proveniente de fuentes sustentables. Aquí sí se puede lograr, hablando de en cuanto al uso doméstico y uso comercial, como Comisión Federal, en estos tipos de servicios, lo que le factura al cliente es el consumo de kilowatt-horas o de energía activa. Pues bueno, hablando de los paneles, vamos poniendo ese ejemplo, te generan energía activa, vamos, tú puedes llegar a una reducción de hasta el 100% de tu consumo. De ahí que para mí, lo decíamos en las diapositivas anteriores, que se requiere una gran inversión, para mí no. Y la tasa de retorno es una tasa muy corta, a diferencia de años anteriores, pero bueno, puedes bajar hasta un 100% tu consumo de energía, a diferencia de la industria. En la industria también se cobra lo que viene siendo la demanda máxima medida y factor de potencia. Entonces, en la industria puedes llegar a lograr una reducción máximo del 40% de tu factura. Es el caso de la empresa Eman. Ellos instalaron, como todos pueden ver, una gran cantidad de paneles y su factura aproximadamente bajó cerca de un 40%. Bueno, en la primera acción es en el uso de equipos, sistemas más eficientes, pues bueno, aquí está un caso muy sencillo, ¿no? Todavía hay gente que utiliza foco incandescente, otros más ya utilizan focos que le llamamos ahorradores, y ahorita actualmente pues la tecnología ya tiene mucho tiempo, pero no la hemos querido implementar al máximo, son la tecnología LED. Más para que tengan este dato y rapidito, el foco incandescente del 100% de la energía que consume, solamente el 10% se convierte en luz, que es para lo que lo queremos. Nosotros queremos los focos o la lámpara, las queremos para que nos den luz. Entonces, el 90% se convierte en calor. 10% luz y 90% calor. El ahorrador, el 48% se convierte en luz y un 52% es calor. A diferencia del LED, el LED es el 85% de luz y solamente un 15% se convierte en calor.
y aparte pues son más resistentes en un periodo de vida mucho mayor. Y otro tipo de sistemas que podemos implementar, pues bueno, los domos prismáticos para aprovechar la luz natural al máximo, el reemplazo de luminarias por focos ahorradores, preferentemente LEDs, los dimers o dimmers son sistemas, vamos, que dependiendo de la intensidad de energía que tú requieras de luz, perdón, tú lo puedes regular, pero a veces la gente, aunque no requiera esa luz, tiene focos de, precisamente así lo mandaban a uno a la tienda, trae un foco de 100 para que ilumine bien. Sensores de presencia, fotoceldas, temporizadores, bancos de capacitores, esto ya en industria, filtros de armónicos, tableros inteligentes, variadores de velocidad, así como software de administración de energía. Todo esto te puede ayudar a eficientar el uso de energía eléctrica. Bueno, la otra pues, es el uso de energías renovables. Ya lo comentamos anteriormente, pues hay una variedad de energías renovables o sustentables que podemos utilizar para eficientar también el uso de la energía, puesto que son más económicas, pues por ende va a bajar la factura, vamos, que le pagas a Función Federal, ¿no? Y el otro es el cambio de hábitos, que es la que no te cuesta, esa es la más simple y sencilla de implementar en tu casa, en tu industria, donde tú quieras, en tu negocio, puesto que únicamente cambiando tus hábitos vas a tener una eficiencia, vas a bajar tu factura de luz sin afectar a nadie. Bueno, y dentro de estos cambios de hábitos, pues es optimizar el uso de la energía natural, pues es también, si lo quieres manejar, el reemplazo de bombillos o de lámparas LED, por los que normalmente utilizamos, que son incandescentes o ahorradores. En el mismo modo, pues podemos lograr una mejor iluminación simplemente con el cambiar de color de pintura. Hay gente que no le gustan los colores claros porque son más sucios, pero bueno, eh, aprovechan más la luz con estos colores claros, ¿no? No mantener bombillos encendidos cuando no lo estás utilizando. Esto también lo vive o lo vivo yo a diario, ¿no? Yo estoy en la oficina, me hacen una llamada y tengo que salir y dejan las lámparas encendidas, pues, con el simple hecho de salir y apagar, pues ya estás siendo más eficiente, estás bajando el consumo de energía. Y una que también lo vemos muy común en los hogares es de que la gente pues utiliza, en lugar de planchar una sola vez, por lo menos que puedas durante la semana, pues planchan por una o dos piezas y están utilizando la energía, todos los días están utilizando la plancha, todos los días están lavando, están utilizando secadoras y se recomienda que planches una sola vez, laves una sola vez y de esta manera vas a lograr mayor eficiencia. Bueno, vamos a entrar a lo que viene siendo el marco legal. Si bien para generar electricidad, bueno, para instalar plantas de generación, generarla, distribuirla, comercializarla, eh, mm, no es tan simple. ¿Por qué? Porque tenemos un marco legal que regula precisamente la instalación de todo este tipo de plantas, lo que es la generación, la transmisión, la distribución, comercialización, precios, etcétera. Entonces, no es nada más poner mi planta e interconectarme. Si vas a generar para autoconsumo, no hay ningún problema, tú puedes generar la que tú quieras cuando es para autoconsumo. Pero si tú vas a generar y tienes la necesidad de inyectar a las redes generales de distribución, tienes que apelarte a una reglamentación. Y esa reglamentación, pues la comanda lo que viene siendo la CRE, la Comisión Regulatoria de Energía. Esta Comisión Regulatoria de Energía es autónoma. Derivado a que hay, actualmente hay generadores que vienen siendo particulares o privados que generan electricidad y ya están abasteciendo a industrias, ya la generación de energía y la comercialización ya no es nada más 100% de Comisión Federal de Electricidad. Y hay otros operadores estatales como es Pemex y CFE. Entonces, la CRE está muy independiente tanto de los privados como los estatales. ¿Para qué? Pues tiene que ser muy imparcial, ¿no? O sea, no dar beneficios al particular
ni al estatal, tiene que ser neutral. Bueno, hubo una separación de funciones en cuanto a la regulación. Dice que existen diversos organismos gubernamentales con diferentes funciones, como es la Semarnat. A raíz de todo esto, pues, se generaron estas instituciones como es la Semarnat, la CRE, lo que viene siendo Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, está la Comisión de Competencia y está lo de la que viene siendo la Secretaría de Normalización. Todas estas secretarías o instituciones están muy de la mano para lo que viene siendo todo lo que viene siendo la generación, que viene siendo la distribución, la comercialización, lo que viene siendo los precios, etcétera. Cada una se encarga de un tema, ¿no? La Semarnat, pues, de que no se afecte el medio ambiente. La CRE, pues es la que se encarga de dar permisos y concesiones y regula los precios de la electricidad en base al costo de los combustibles. Entonces, estas dependencias fueron necesarias de reglamentarlos para que todo se regularizara, ¿no? Se reglamentara. Pero, ¿qué características tiene la regulación energética en México? Bueno, pues, como que los comentaba, tiene una jurisdicción federal, comprende temas técnicos y económicos, y busca estimular las condiciones de mercado para que sean en actividades no competitivas y no monopólicas. Anteriormente la generación de energía era muy monopolizada, únicamente quien generaba la Comisión Federal de Electricidad. Ahorita ya hay muchas empresas y particulares que generan. La CRE es la responsable de otorgar, como decía anteriormente, los permisos administrativos para desarrollar esta actividad. Tú quieres generar, tienes que primero cumplir con ciertos requisitos ante la CRE. La Semarnat, pues bueno, lleva la regulación ambiental. Esta se encarga, pues, de que no se violenten lo que viene siendo todo lo relacionado al medio ambiente y recursos naturales. Puesto que, como les comento, se aprovecha el agua, se aprovecha el aire, se aprovecha el viento, etcétera. Pues bueno, la Semarnat cuida que no sean afectados todas estas fuentes renovables, ¿no? Y bueno, y por último, bueno, en esta parte los estados y municipios son los responsables de otorgar los permisos y licencias de construcción y permisos para el uso de suelo. Porque también, como se están generando muchas plantas, pues bueno, los estados y municipios son los que se encargan cumpliendo con los requisitos de la Semarnat de la CRE, pues de otorgar esos permisos, ¿no? Bueno, ¿qué regulación de las energías renovables hay? Pues bueno, también hay regulaciones. Dice que el instrumento vigente fue aprobado en septiembre del 2001, donde se aprobaron, bueno, una metodología para la determinación de los cargos por servicios de transmisión de energía eléctrica. Si yo como particular o empresa quiero generar electricidad o energía eléctrica, ok, está bien, yo la puedo generar, pero tengo un cargo o un cobro por suministrar o por inyectar esa energía a las redes generales de distribución, que son propiedad de CFE. Yo la genero, el volumen que tú quieras, pero yo tengo un cargo por kilowatt-hora que inyecto a las redes de comisión. Se regulan lo que dicen los contratos de interconexión. Yo actualmente, aquí en la zona Ciénega, aquí es donde estamos trabajando, actualmente estamos conectando o interconectando en baja y media tensión una cantidad X de servicios diariamente. Antes eran mínimo los servicios que te hacían un contrato de interconexión. Ahorita actualmente estamos hablando de cerca de 400, 500 servicios al año que se están interconectando, que están generando de manera particular para abastecer, pero el excedente lo inyectan a las redes. Y bueno, el convenio para el servicio de transmisión de energía eléctrica para fuentes de energía renovables. Tiene que ser un convenio si tú quieres, como te digo, generar energía por esta fuente, ¿no? Entre los principales elementos se encuentran, bueno, que las empresas estatales, que ahorita actualmente únicamente estamos hablando de la Comisión Federal de Electricidad, se compromete a recibir la energía en el momento que ésta se genere. Si tú como particular generas energía en el momento que tú quieras, por la Comisión Federal de Electricidad está obligada a recibir esa energía. La energía que tú inyectas a la red, por la Comisión Federal, la distribuye a las industrias, a los comercios,
las viviendas, etcétera. Entonces, obviamente, pues hay una medición de cuánta energía estás inyectando y pues esa energía la Comisión Federal tiene la obligación de cuando tú la requieras, pues te la tiene que regresar. Si tú inyectas 8 millones de kilowatt-hora, pues son los mismos que te tienen que regresar, ¿no? Y bueno, la energía no consumida por el permisionario puede ser, como les decía, puede ser entregada a CFE, quien está obligado a regresarla al pensionario cuando éste la solicite. Hay momentos o hay industrias, empresas que generan electricidad y generan más de lo que consumen. Esto lo vimos hace poco en un servicio aquí en la zona. Es una industria que está generando electricidad y llegó un momento que ellos están generando más de lo que consumen. Entonces, ese excedente de energía lo inyectan a la red, comisión, o la distribuye. Entonces, si el permisionario, si en este caso el cliente, por el motivo que tú quieras, demanda más energía que la que genera, pues ahora comisión está obligado a regresarle esa energía la cantidad que él ingresó a la red. Los medidores que tenemos instalados miden la energía que tú consumes de comisión y miden la energía que tú inyectas a las redes de comisión. Así es de que todo es transparente. Se hace un balance cuánto consumes de nosotros y cuánto inyectas. Bueno, de ahí se saca un diferencial, ¿no? Bueno, ¿qué beneficios tenemos con todo esto? Con toda esta reglamentación. Por la verdad que hay muchos beneficios porque, como les comentaba, si no hubiera esta reglamentación, pues bueno, hubiera un descontrol en cuanto a la generación, en cuanto a precios, en cuanto a daños ecológicos o ambientales. Pues bueno, esta reglamentación facilitó a la que las energías renovables compitan de manera efectiva con la energía eléctrica del país. Las renovables van a competir contra las de generación de fuentes fósiles al tú por tú, pues porque son más económicas, ¿no? Facilita que las energías renovables disminuyan la dependencia de generación eléctrica de los productos petrolíferos. Con estas energías ya no vamos a depender tanto de los productos de extracción fósil, vamos hablando del petróleo en este aspecto. Como ya se está implementando mucho e incentivando la generación de energía por medios renovables, pues vamos a depender menos de los fuentes fósiles, ¿no? Pues favorece la entrada de consumidores industriales a la generación. Yo les comento, tanto aquí en la zona, nosotros actualmente, nuestro volumen de energía que facturamos a nuestros clientes, tanto en alta, media y baja tensión, ronda los 45 gigawattoras, 45 millones de kilowattoras. De esos 45 millones, actualmente nosotros estamos porteando ya cerca de 5 o 6 millones de kilowattoras. Me refiero a porteo, es cliente o son clientes que si bien la energía nosotros la suministramos aquí, pues ellos tienen ya convenio con otras empresas, otros generadores particulares que les den la energía a diferente precio. Hablo de la empresa Nestlé, hablo de FEM, hablo de Huxman, entre otras, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de un volumen de cerca de 100 millones de kilowattoras que ya nosotros dejamos de cobrar. Cobramos un monto por energía, esa energía se inyecta en otro lado. Esas empresas la generan en otra parte del país, pero ellos tienen sus clientes aquí con nosotros, ¿no? A eso es a lo que me refiero. ¿Qué permisos otorgados se ha dado por la CRE? La CRE es la dependencia que otorga los permisos, es la que regula los precios y permisos. La CRE tiene estos con datos del 2006, cuando empezó a explotarse cada vez más esto. Bueno, para autoabastecimiento otorgó cerca de 350 permisos. Para cogeneración fueron 39 permisos. Para pequeños productores fueron 21. Para exportación 33 y exportación 5. Y estamos hablando en total de todos estos permisos, estamos hablando de una generación de 139.780 gigawattoras al año. Es mucha energía, pues la CRE generó toda esta cantidad de permisos para generar. No estamos hablando, son 448 y ahorita actualmente estamos hablando de un volumen mucho mayor.
Permisos de generación que utilizan energías renovables. Bueno, que utilicen energías renovables, estamos hablando que de tecnología hidráulica se han otorgado 8 permisos. Eólica fueron 7 permisos, estoy hablando ya a gran escala. De biomasa son 50 permisos, será un total de 65 permisos y la capacidad son de 1.694 millones, perdón, 1.694 megawatts. Estamos hablando que ahorita también actualmente estamos con un valor mucho mayor al que ahorita estamos viendo, puesto que se están dando cada vez más permisos y se está teniendo un potencial, una capacidad de generación por fuentes renovables mucho mayor. Tan solo aquí les comento algunos permisos que se han dado, estamos hablando de la fuerza eólica del Istmo, estamos hablando de 150 megawatts. En Baja California hay otro permiso con 60 megawatts. Electricidad del Istmo son 20 megawatts. En total, estamos hablando de 1.076.2 megawatts de capacidad instalada. Proyectos eólicos, también hay proyectos eólicos que están ahorita actualmente. Dice que hay una central con una capacidad de 250 megawatts y una inversión que se estima en 300 millones de pesos. Esto es en la planta Cemex. Cemex va a instalar de manera eólica generadores para generar 250 megawatts de energía. Esto es para autoabastecimiento, no para comercializar. Ellos lo quieren para autoabastecimiento, sus diferentes plantas. Ellos, la planta en Tehuantepec, la van a instalar y la energía que ellos generen, obviamente en Tehuantepec no tienen todas las plantas. Tan solo aquí tenemos una planta en Guadalajara, tenemos otra planta aquí en Poncitlán. Entonces, ellos van a generar en Tehuantepec y la energía que ellos generen la van a inyectar a las redes. Entonces, según el volumen, ellos hacen convenios con comisión y en las diferentes plazas o plantas, perdón, que tienen en las diferentes regiones del país, pues van a consumir la energía. Si la generación es mayor a la que consumen ellos en sus diferentes plazas, pues el excedente se inyecta a la red de comisión y se vende, vamos. Y si es menor, pues bueno, lo demás pues, lo van a tener que consumir de comisión federal, ¿no? Entonces es otra donde se está explotando. Bueno, cuestiones el tema de la presentación, se la puedo compartir, al final voy a dejar mi información, voy a ir a un tema que es ya aplicando la eficiencia energética. Me voy hasta la diapositiva número 6, es donde vamos a ver unos casos de éxito. Estos casos de éxito, voy a manejar dos. Son casos de éxito que pues en cierta manera los viví. ¿Por qué? Porque tuve cierta relación con los clientes. Se derivaron de quejas que nosotros tenemos de su alta factura y son casos que tengo muy presentes. Uno de ellos, y el primero, es un caso donde el cliente es una tienda de abarrotes y en la región de aquí en Ocotlán, donde él tenía una factura, ahorita lo vamos a ver, de un monto, pues, pero al cliente se le decía mucho lo que estaba pagando ellos. Esto fue utilizando la tecnología de sustentable. Es un servicio, les decía que es un uso comercial, la tarifa es una tarifa 2, es un servicio trifásico donde el promedio diario de energía consumida rondaba los 36 kilowatt-horas. El promedio mensual pues andaba los 1.075 kilowatt-horas y en cuanto al promedio anual rondaba los 12.900, cerca de 13.000 kilowatt-horas consumía anualmente este servicio. En estos servicios pues, nosotros facturamos de manera bimestral cada 2 meses. Entonces, él pagaba cada 2 meses alrededor en cuanto a energía, alrededor de 2.150, 2.200 kilowatt-horas, ¿no? Bueno, pues su pago mensual andaba en los 5.100, al bimestre estamos hablando de cerca de 10.500 pesos. Y al año estamos hablando de cerca de 61 pesos. Si lo ven ya de manera anual, pues es un volumen considerable para el negocio que es una tienda de abarrotes. ¿Qué estrategia se utilizó? Pues fue la instalación de paneles solares. Bueno, se instalaron 28 paneles solares de 325 watts cada uno.
con lo que se pretendía generar 9.1 kilowatts fotovoltaicos y por ende, pues para esta capacidad fotovoltaica, pues se instaló un inversor de 10 kilowatts de la marca Fronius. Y la inversión total del proyecto rondó los 180,000 pesos. Esto, digo, es información que yo pude constatar con el instalador de los paneles. Es un ingeniero que también precisamente egresó del TEC. Ahí lo van a conocer muchos de ustedes. Entonces, es un ingeniero egresado del TEC que trabaja también en Comisión Federal y él hace también este tipo de proyectos. Aquí en esta diapositiva vemos dos imágenes donde en una de la del lado izquierdo vemos en la parte de arriba que este servicio generó el día 18 de mayo 56.13 kilowatt-horas. Fueron 56 kilowatt-horas que él generó. Y pues ahí se puede claramente en la gráfica de color amarillo o naranja se ve que pues, a partir de las 7 de la mañana, después de las 7 de la mañana, cuando empieza a salir el sol, pues los paneles empiezan a hacer su trabajo, tener electricidad, llegan alrededor de las 11 12 del día a 3 de la tarde, pues es donde está el tope máximo y puede llegar a generar cerca de los 8 kilowatts de energía. Entonces, energía, este servicio generó 56 kilowatts. Y del lado derecho vemos una barra donde viene por mes. Estamos viendo que en los meses de enero estuvo cerca de alrededor de los 1,100 kilowatt-horas. Vemos febrero, vemos marzo, ya se incrementó, es donde empezó la radiación solar con mayor intensidad. Vemos abril y vemos mayo que llegó a su tope. Mayo rondó cerca de los 1,300 kilowatt-horas. Entonces, si tú tienes la sumatoria de bimestral, que es lo que paga la gente en enero y febrero, pues estamos hablando que anda rondando en cerca de 2,300 kilowatt-horas por bimestre. Él consumía poco más de 2,100, 2,150 y genera 2,300. Bueno, él tiene un excedente de alrededor de 100, 150 kilowatt-horas. Esa energía entra en la red de comisión, pero entra en un apartado que le llamamos remanente. El día o el periodo del año que genere menos de lo que él realmente requiere, pues Comisión Federal está obligado a que en ese remanente pues de cierta manera, se le rebaja el consumo de energía que hizo en nosotros. Entonces, se compensa, ¿no? No nos quedamos de cierta manera con nada de lo que el cliente genera. Veamos, para que quede más claro y comprobemos que es real el caso que le estoy demostrando. Bueno, aquí vemos el historial por cuestiones lógicas, pues marqué de color blanco los datos del servicio, ¿no? Pero aquí podemos ver que el servicio tiene un consumo alrededor de 2,100, 2,150 kilowatt-horas bimestrales. Está remarcado de color rojo en el recuadro del lado izquierdo. Y en el recuadro del color derecho vemos lo que él estaba pagando de manera bimestral. Él estaba pagando alrededor de 10,000, alrededor de los 10,000 pesos, poco más, y actualmente su consumo es de 0 kilowatt-horas, puesto que él está generando alrededor de un 10% más de la energía que él genera. Como les comento, y está pagando el mínimo. El valor que ven ahí de 120, 124 es el valor o el precio cobro mínimo que se le tiene que hacer al cliente, ¿no? Pero vean la diferencia de pagar 10,000 a pagar 120 pesos, muchísimo. Bueno, el pago anual de este servicio les comentaba de 71,000 pesos y el costo del proyecto fueron 180,000. ¿Cuál fue el tiempo de retorno pues, de la inversión? Pues fueron 3 años. En 3 años de dejar de pagar esas cantidades, pues él paga la inversión que hizo en un inicio. De ahí que yo no sé, bueno, desde mi punto de vista, como decíamos, una de las características de las energías renovables, se dicen que se hace una inversión alta inicialmente. Pues podemos manejarlo en cierta manera que sí, pero estamos viendo que el retorno de inversión ya es muy corto. Anteriormente el retorno de inversión de este tipo de tecnología rondaba los 5 años. Ahorita ya estamos en los 3 años sobre retorno de inversión. Esto por el lado económico, que es lo que le interesa al cliente o a la gente, a la sociedad. Pero por otro lado, si lo vemos por el lado
de la ecología, de la emisión de contaminantes, etcétera, del impacto ecológico, pues bueno, estamos dejando de generar nuevamente 12.900 kilowatt-horas. Esto es un solo servicio. Quiero que lo usen. Si bien hay quien puede decir que es poca energía, pero bueno, esto multiplícalo por la cantidad de negocios que lo pudieran hacer a nivel mundial, pues imagínense cuánta energía dejaríamos de consumir o generar por medio de las fuentes fósiles y cuánto dejaríamos de impactar al medio ambiente, ¿no? Entonces, en un solo servicio fueron cerca de 13.000 kilowatt-horas. Multiplíquenlo por la cantidad que ustedes quieran y pues vamos a obtener un valor mucho mayor, ¿no? Bueno, el segundo caso es un caso que se manejó lo que viene siendo las mejores prácticas. Y lo repito, este fue un caso que llegó aquí a la oficina, puesto que el cliente se quejó de alto consumo, se le está mucho lo que pagaba, es una casa habitación. Bueno, aquí lo que se implementó pues, fue lo de el cambio de hábitos. Este servicio era un servicio de uso doméstico, es tarifa 1 y los 1 un servicio monofáctico. Su promedio diario, antes de la implementación esta del cambio de hábitos, su promedio diario era de 5.3 kilowatt-horas. 5.3 kilowatt-horas. El promedio mensual rondaba los 190 kilowatt-horas, el anual era cerca de 2.280 kilowatt-horas. Y en cuanto a dinero, pues el cliente pagaba alrededor de 1.600 pesos bimestrales, y al año estamos hablando, son 6 meses, estamos hablando de 9.600 pesos. ¿Y qué se utilizó? ¿Qué estrategia? Pues el cambio de hábito. Aquí, ¿qué hicieron estas gentes? Lo digo porque el cliente, la persona, posteriormente vino aquí a la oficina, le estoy hablando ya después de varios meses y me dijo que se había tenido algún beneficio. Entonces, aquí lo que se utilizó, pues bueno, ellos se dieron cuenta que dejaban encendidos luminarias que no estaban utilizando. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Pues a apagar las luminarias que no utilizaban. De esta manera, pues reducieron el consumo de energía. Eh, la casa, yo la fui a ver, es una casa que tenía ventanas grandes, pero a ellos les gustaba tener sus ventanas muy bonitas cerradas y pues no dejaban pasar la luz natural. Entonces ellos empezaron a aprovechar un poco más la luz natural. Ellos lavaban más de 2 veces por semana. Eso les digo, uno se mete hasta el fondo pues, para tratar de ayudar al cliente, a la gente. Ellos me comentaban que lavaban de 3 a 4 veces a la semana, entonces ellos reducieron la cantidad de veces que lavaban y ellos dicen que lavan máximo 2 veces la ropa. Planchaban también, gente que estamos o están acostumbrados a planchar de a pieza por día según lo que vayas a ocupar, pues bueno, lo redujeron a planchar máximo 2 veces por semana. Cambiaron el color de la pintura, es lo único que les costó a ellos cambiar el color de la pintura de la casa, de los interiores, y utilizaron, pues porque también eran gente que utilizaban mucho los hornos de microondas y de resistencia, pues bueno, utilizando lo menos que se pudiera. Con esto lograron, pues bueno, lo vamos a ver en esta diapositiva, de tener estos consumos de alrededor de 320, 330, alrededor de superiores a los 300 kilowatt-horas, pues bueno, ellos bajaron a un promedio de que ronda los 250, 260 kilowatt-horas. Únicamente lo repito con el cambio de hábito. Y el cambio de hábito no te cuesta nada, absolutamente. Pues la palabra es habituarte, acostumbrarte a hacer ciertas cosas a las que no estás acostumbradas, que te van a ayudar. Entonces, si lo ven, pagaban alrededor de 1.650, 1.600 pesos bimestrales, pues les bajó la factura a cerca de 1.200, 1.300. Esto, aun cuando la energía eléctrica mes a mes está subiendo. Aunque la energía eléctrica está subiendo, su factura aún se ve que lo que ellos pagan es menor a lo que pagaban anteriormente antes del cambio de año. Y esta otra gráfica, y también, perdón, a la vez, en el caso anterior, les pongo la pantalla de nuestro sistema para que vean que es un caso real, que no es un caso que podamos únicamente para ponerlo manipular, es un caso real de clientes que tenemos, y de estos hay muchísimos. Este es otro sistema que nosotros utilizamos para analizar los consumos de los clientes, con otras funciones, pero bueno, también aquí podemos ver cómo se ha ido reduciendo el consumo de energía de este cliente, ¿no? Ha habido algunos picos, es cuando seguramente se les sale de las manos estos cambios de hábito, pero bueno, vuelven a manejarlo, pero sí siguen estando por debajo de lo que anteriormente consumían. Y bueno, el promedio diario bajó a aproximadamente 4.1 kilowatt-horas,
el consumo mensual es de 123 kilowatt-horas, el anual es de 1.400 kilowatt-horas, y en pesos, pues, bueno, de 1.600 bajaron su factura a 1.200, y en el año están pagando cerca de 7.200. El ahorro que tuvieron ellos simplemente con el cambio de hábito, si ellos quisieran, lo pueden utilizar, o si lo manejan de esa manera, lo pueden utilizar, ya sea para hacer, vamos, instalar paneles solares, y su factura pues, va a bajar todavía más, ¿no? Pero bueno, esa es una opción que yo le di a esta persona. Y aparte del ahorro económico, les repito, al igual que el caso anterior, pues bueno, este cliente pues va a dejar, a demandar un promedio anual de 2.400 kilowatt-horas, y por ende pues también va a contribuir a lo que viene siendo al impacto ecológico de mayor manera. Esos son los dos casos que les traía, donde una es utilizando energías sustentables, la eficiencia que tienen las personas, las industrias o los clientes, y otro cambiando de hábitos. Entonces, son dos casos que la verdad yo quería compartirles, y de estos, les repito, tengo muchos casos, hay muchos casos donde nos consta que la gente aplicadora pues han eficientado el uso de la energía eléctrica y contribuido al deterioro del medio ambiente, ¿no? Y pues bueno, por último, no tengo más que agradecerles y compartirles mis datos, no hay ningún problema que los tengan. Por ahí yo les pongo en pantalla mi nombre completo, mi correo electrónico y mi número telefónico particular. Repito, no hay ningún problema que me manden un correo solicitando alguna información, lo que ustedes requieran de nosotros que podamos compartir, lo podemos hacer sin ningún problema, y el teléfono también está a sus órdenes para lo que ustedes gusten. Espero que se haya sido de utilidad, o haya sido de utilidad esta información que les he dado, y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda o cuestionamiento. No sé si me escuchen. Sí, ingeniero, sí lo escuchamos. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación que acaba de hacer. Si hay preguntas, los alumnos colocaron algunas preguntas en el chat. Leo la primera que dice, ¿qué tipo de energía renovable sería más viable hablando económicamente y tomando en cuenta mantenimiento e instalación? Perdón, una disculpa, no alcancé a escuchar bien la pregunta. ¿La repetimos? ¿Repetir? Claro que sí, ingeniero, la repetimos. ¿Qué tipo de energía renovable sería más viable hablando económicamente y tomando en cuenta mantenimiento e instalación? Sí, lo comenté durante la presentación. Las energías más económicas que existen actualmente de las renovables es la energía eólica y la solar. La que yo les recomiendo por estas cuestiones de mantenimiento venía siendo la energía por fuentes fotovoltaicas. Lo comenté anteriormente, son muy fáciles de instalar, muy fáciles de mantener. Tú quieres cambiarte de un lugar a otro, digo, el mantenimiento es mínimo. De hecho, les comento, mantenimiento a los paneles solares, y es algo que cuando yo voy a los servicios, le digo al cliente que le den únicamente, le den una limpiada. ¿Por qué digo? O sea, es algo tan simple, tan sencillo, como están en el exterior, están al intemperie, vamos, sufren de viento, de tierra, de agua, y la gente no le dan ninguna limpiadita, pues la capacidad de generación disminuye. Entonces, el mantenimiento que se le tiene que dar mensualmente, de preferencia, es una limpieza, y con eso van a estar trabajando de manera más eficiente. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Hay otra pregunta que dice, ¿qué tan cierto es que la iluminación LED tiene un bajo factor de potencia? ¿Y qué tan recomendable es mejorar el factor de potencia en las instalaciones monofónicas o residenciales para contribuir con el sistema eléctrico nacional? Sí, en cuanto a lo residencial, sí te puedo comentar a los clientes, esto más que nada, estas recomendaciones de instalar de lámparas LED es en general.
pero en cuanto a lo doméstico, la Comisión Federal no cobra lo que viene siendo bajo factor de potencia. Entonces, a ti como usuario doméstico o comercial, no te afecta en tu factura, pero sí en cuanto a la industria, que sí les hacemos cargo por bajo factor de potencia, pues bueno, si son afectados es correcto, pero bueno, dependiendo su factor de potencia, se está dando un bajo factor de la capacidad requerida. También es una inversión eh, de bajo costo que a la larga, lejos de función, hacerte un cargo para bajo factor de potencia, te va a hacer una bonificación, pero lo residencial no nos afecta. Muy bien, gracias, ingeniero. Esta otra pregunta que dice, ¿qué tan recomendable es usar un sistema fotovoltaico en un circuito doméstico? ¿Es viable tanto de costo y mantenimiento a largo plazo? Sí, el caso que les mencioné al final, es un caso, si lo recuerdan, que rondaba alrededor del consumo de 400 y fracción kilowatt-horas de manera bimestral. La tarifa doméstica tiene un tope de consumo donde el gobierno, de cierta manera, es un apoyo gubernamental. Si tú rebasas los 500 kilowatt-horas, el precio de la energía se va a disparar a alrededor de los 3 pesos por kilowatt-hora. Entonces, pagar, como fue el caso de este cliente, de pagar una factura de 2,000, de cerca de 2,000 pesos, se dispara, pero al doble. Entonces, en los paneles fotovoltaicos son muy recomendables en los casos donde su consumo es mayor a 500 kilowatt-horas o menor, porque tu factura se va a ir de X volumen de pesos a 0 pesos, que fue el caso que vimos. Y el costo-beneficio, como te digo, la tasa de recuperación es muy corta, a 3 años tú recuperas tu inversión. Hay muchos, les digo porque nosotros aquí lo vemos, hay muchos proveedores o empresas y particulares que instalan paneles solares. Entonces, es buscar la mejor opción. ¿Para qué? Para que no pagues más por lo que te van a instalar, ¿no? Así es, muchas gracias. Antes de continuar con las preguntas, le recordamos que ya está colocado el link para que llenen el formulario y poder registrar la asistencia de este evento. Aquí teníamos otra pregunta. Antes también de comenzar, quiero recomendarles, cuando ponemos que se abre espacio para preguntas y respuestas, por favor, si tienen una pregunta, respondan al comentario, porque estamos viendo que hacen la pregunta y entre ustedes están contestando. Entonces, para tener un mejor control de las preguntas y que el conferencista pueda contestarlas, contesten el comentario donde ponemos se abre espacio para preguntas y respuestas, por favor. Dice así la siguiente pregunta. Como sabemos, el bienestar del mundo ya es prioridad. Ya están cambiando las generaciones de autos, casas, etcétera. La mayoría ya es por medio de la electricidad que sucederá el día de mañana con el petróleo, etcétera. Ya que algunos objetos de hogar, trabajo, etcétera, uso diario, pone entre paréntesis, no solo la gasolina es por medio del petróleo. ¿Qué sucederá con estas inversiones que daba el petróleo? ¿Afectará la economía mundial? ¿Es bueno o es malo? Mira, hasta donde yo he estudiado o he investigado, el uso de los combustibles fósiles va a la baja. Va a la baja por el alto costo y por la disminución de la existencia que hay. Pero afortunadamente la tecnología ha mejorado tanto, vamos, que en el caso de los autos, ya va a llegar un momento en que no va a haber autos que consuman combustible fósil. Hablo de gasolina o hablo de diésel. Y ahorita pues, hay carros que son eléctricos. Hay lugares en gasolineras donde hay la posibilidad de que tú recargues tu auto. Hay autos que tienen paneles solares. Si bien no te da la misma potencia que un auto de gasolina, pero bueno, es una alternativa y cada vez están sofisticando más, que va a haber un momento de que no se van a utilizar este tipo de combustible, ¿no? Y en los hogares, pues bueno, también la tecnología ha cambiado tanto que al menos yo recuerdo que hace muchos años era la propiedad que tenía paneles solares. Entonces, yo a mi manera de pensar en cuanto a la afectación de la economía, no creo que vamos a tener ninguna repercusión, puesto que cada vez se está sofisticando más este tipo de combustibles.
Gracias, ingeniero. Esta otra pregunta que dice, ¿cuál es la principal limitante que tiene la energía, las energías alternas, que a pesar que son realmente eficientes, además ayudan demasiado al impacto ambiental y al mismo tiempo nos hacen ahorrar? ¿Tienen que hacer un cambio en nuestro país? Mira, la limitante que yo veo prácticamente somos nosotros mismos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Que nosotros somos los que nos ponemos esos límites porque estamos todavía muy acostumbrados o sea, no tenemos apertura precisamente a la utilización o implementación de estas fuentes renovables. Hay gente que a pesar de que tiene la posibilidad, porque no todos la tenemos, hay gente que tiene la posibilidad, pero ellos están, digamos, por ahí están a la antigüita, no tienen esa apertura, porque lo menos que les interesa, pues es la ecología, tienen la capacidad económica y ellos te pagan la energía al precio que quieras, pero no quieren invertir en este tipo de tecnología. Entonces, la limitante somos nosotros mismos. Muy bien. Pues hasta ahorita vamos a dejar hasta ahí las preguntas. Después te las haremos llegar. Si vemos que hay más en el chat, te las haremos llegar, ingeniero, para pedirle de favor que nos ayude a contestarlas y poderle retroalimentar a los alumnos. A continuación, vamos a invitar al maestro Juan Luis Vázquez. Él es docente de la carrera de Ingeniería Electromecánica y jefe de Departamento de Desarrollo Académico. Él hará entrega del reconocimiento. Adelante, maestro. Gracias. Buenas tardes de nuevo, Efraín. Gracias por acompañarnos en este 30 aniversario de nuestra institución. Y gracias también por acompañarnos precisamente en nuestro festejo del ingeniero electromecánico, que es correspondiente al mes de junio. Me voy a permitir leerte el reconocimiento que dice así: Educación, Secretaría de Educación Pública. El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Ocotlán, otorga el presente reconocimiento a José Efraín Fernández Cisneros por haber impartido la conferencia Eficiencia de la Energía Sustentable en México en el marco del 30 aniversario del Instituto Tecnológico de Ocotlán, Ocotlán, Jalisco, a 7 de junio de 2021, y lo firma nuestro director, el licenciado Mateo López Valdovinos. A la vez también te hago entrega virtual de esta presente, que en su momento te lo haremos llegar ya en forma física. Y pues muchas gracias, Efraín, al igual que al ingeniero Leo, por la facilidad que pues nos permite hacer este tipo de eventos, al igual que al ingeniero Ricardo, se me olvidó su apellido, pero Ricardo Durán. Así es, Ricardo Durán, por las facilidades hacia con nosotros. Y pues enhorabuena, Efraín, muchas gracias por todo. No, pues muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta y créanme que para mí es un honor participar en estos eventos. Yo trato de la mejor manera de poner en alto el nombre del tecnológico, porque la verdad me siento orgulloso de haber sido parte de él. Le agradezco a todos los maestros que tuve como amigos, vamos, en la institución, porque yo, aparte de que fui con maestros, hice muchos amigos, que todavía por ahí los veo. Reitero, estamos a sus órdenes, por eso al final les puse yo mi número, mi correo, pues porque estoy abierto en el momento que sea para cualquier requerimiento que se tenga, ¿no? Pues muchas gracias y felicidades al tecnológico por su 30 aniversario. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por su presencia en este evento académico. Les recordamos a todos y los invitamos al próximo evento académico, que va a ser el día martes 15 de junio a las 4 de la tarde con el taller Certificaciones CSW, y a las 5 la conferencia Diseño Mecánico de la Industria 4.0. Los esperamos. Agradecemos a todos y toda su presencia en este evento. Que tengan una excelente noche.